La potenciación de los números naturales. En una oportunidad ya antes, anticipadamente en la clase, veíamos sobre lo que era la adición, sustracción, multiplicación y división, ¿no es cierto? Vamos a recordar un poquito a qué se refiere cuando vamos tomando en cuenta ciertas operaciones y resumiéndolas y presentándolas en otra operación. Como por ejemplo, si yo tengo un mismo número que se está sumando cierta cantidad de veces, vamos a cambiar, que se pueda ver mejor. Muy bien. Aquí, por ejemplo, el 2 se está sumando 3 veces, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que 2 más 2 más 2, ¿cuánto es? Es igual a 6, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo la suma de un mismo número cierta cantidad de veces, esto yo lo puedo expresar como una multiplicación. Y decíamos que 2 por 3, que era la cantidad de veces que se estaba multiplicando, aquí vamos a poner 3 veces, entonces, este es por la cantidad de veces que se está multiplicando. Entonces, puedo obtener lo que es una multiplicación abreviada. La suma de un mismo número, cierta cantidad de veces, se puede expresar como una multiplicación. Ahora, ¿qué sucede cuando yo tengo la multiplicación, en este caso? Observen, de un mismo número, 2 por 2 por 2. ¿Qué está sucediendo aquí? Si tú multiplicas estos tres números, estos tres factores en este caso, a estos se llaman factores, ¿verdad? Vamos a decir que 2 por 2 es 4, por 2 es 8. Ya podemos encontrar su resultado, pero ¿qué sucede con cantidades mayores o cuando expresamos un número que se está multiplicando varias veces? Vamos entonces a aplicar lo que es una forma simple de resumir. Cuando yo tengo la multiplicación de un mismo número cierta cantidad de veces, esta yo la puedo expresar como una potenciación. Entonces, ejemplo, observa, tenemos una sola vez el 2 y este numerito con el que se está multiplicando cierta cantidad de veces, 3 veces, lo vamos a colocar como un número pequeño a la derecha en el extremo superior derecho del número. Y a esto se refiere que esta multiplicación se puede expresar como una potenciación. Entonces, nosotros sabemos que si yo tengo 2 elevado a este número pequeñito, a cierto número pequeñito, puede ser 2, 3, 4, 5, etcétera. En este caso se lee al cubo. Luego les voy a mandar una tablita para que ustedes puedan conocer exactamente cómo se llama a estos numeritos pequeños. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo 2 al cubo, quiere decir que el 2 se está multiplicando. Podemos hacer también un proceso inverso, que el 2 se está multiplicando por sí mismo 3 veces. Entonces, a este proceso de resumir una multiplicación, de abreviar una multiplicación de un mismo número cierta cantidad de veces, se llama potenciación. Muy bien. Entonces, simplemente vamos a decir que la potenciación, a este proceso se llama potenciación, tiene sus elementos. ¿Cuáles son los elementos de la potenciación? Vamos a escribir aquí los elementos de la potenciación. A este número que se está multiplicando por sí mismo, le vamos a llamar base. Al número pequeñito, que nos indica la cantidad de veces que se va a multiplicar el número grande, se va a llamar exponente. Y al número que es nuestro resultado, en este caso que es 8, le vamos a llamar potencia. Entonces, estos son los elementos de la potenciación, ¿ya? Cuando nosotros tenemos, aquí vamos a ver cómo puedo resumir ejemplos. Vamos a hacer algunos ejemplos. Ejemplos. Muy bien. Tengo, por ejemplo, el siguiente número. Si yo tengo 4 por 4 por 4, dice que yo esto puedo expresar como una sola potencia. Entonces vamos a decir, el 4, una sola vez se escribe, vamos a contar la cantidad de veces que se está multiplicando. ¿Cuántas veces se está multiplicando aquí? Miren, 1, 2,
3. Entonces vamos a decir 4 elevado al cubo, en este caso se lee, si es el número 2, se llama cuadrado. Enseguida vamos a completar una tablita de sus libros en la página 34 y les voy a explicar, ¿ya? Entonces tengo 4 elevado al cubo es igual. Entonces, si tú multiplicas 4 por 4 por 4, 4 por 4, 16, 16 por 4, 64, ¿no es cierto? A este número grande, recordemos, se llama base. A este número pequeño se llama exponente. Y al resultado se llama potencia. Entonces, cuando yo tengo esta cantidad, podemos decir que a los números que se están multiplicando por sí mismos, cierta cantidad, podemos expresar como una potenciación. Vamos a ver aquí otro ejemplo. ¿Cómo se representa? Ejemplo, si yo tengo 2 por 2 por 2 por 2, observen, aquí, voy a expresar al 2 una sola vez, como una sola potencia vamos a colocar, y vamos a colocar el exponente, que en este caso sería la cantidad de veces que se está multiplicando. Tengo 1, 2, 3, 4. Entonces aquí vamos a elevar al exponente 4. ¿Bien? Entonces 2 a la cuarta potencia se lee, es igual a, en este caso, 2 por 2, 4. 2 por 2 también se puede resolver de esta manera. Voy a decir 2 por 2, 4. Por 2 por 2, 4. 4 por 4, ¿cuánto nos da? 16. Ahora, esto es cuando yo voy a abreviar la multiplicación como una sola potencia. Pero, ¿qué sucede en estos ciertos casos? Ejemplo, si yo tengo, supongamos, este número. 3 elevado a la quinta potencia. ¿Qué significa? ¿Cómo puedo calcular esto? A esto es una potenciación. Observen, esta es la forma de presentar una potenciación. Tengo la base que es 3, el exponente que es 5. Si tú no te sabes de memoria, ¿qué haces? Dices, el 3 voy a colocarlo 5 veces porque ese es el número que me está expresando el exponente. Y estos números como factores se van a multiplicar. Entonces, queremos saber cuánto es 3 elevado a la quinta potencia. También se dice 3 elevado al exponente 5. ¿Cómo puedo saber? Entonces, aplicamos alguna propiedad que hemos aprendido de lo que es la propiedad asociativa en la multiplicación. Quiere decir que podemos agrupar, ¿no es cierto? Podemos agrupar de 2 en 2, de 3 en 3. Observen, puedo agrupar estos 3 y puedo agrupar estos 2. O podía agrupar de 2 en 2 y así sucesivamente. Observen, 3 por 3 por 3, 27. 3 por 3, 9. Ahora debo multiplicar estos dos. 7 por 9, 63. Llevamos 6. 2 por 9, 18. Más 6, 24. Entonces, 3 elevado a la quinta potencia es igual a 243. Qué facilito, ¿no, chicos? Interesante, muy bonito. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Se escucha? Alguien, por favor, respóndame para que podamos continuar y No, saber que profe, ninguna pregunta. ningún problema. No, profe, no, ¿Te ha entendido? pregunta. ¿Te has No, profe, escuchado? sí, Sí, de todo. Facilito, ¿verdad? sí, profe, entendí muy bien. Entendido, Muy bien. profe. Entonces ahora volvemos a apagar su micrófono. Ya saben, cuando hay alguna pregunta, en el momento activan su micrófono y me hacen la pregunta. ¿Está bien? Por favor, les había pedido sus libritos, sus textos de matemática ahí al ladito para que estén trabajando. Entonces, todos por favor en la página 33 de sus textos de matemática, todo lo que les he hablado en este instante tienen ahí escrito también en la teoría, ¿no? Entonces vamos a completar con los elementos de la potenciación. En este caso tenemos 2 elevado al cubo es igual a 8, dicen, ¿no es cierto? En sus libritos, ¿han visto al medio? Vamos a completar. Al número 2 le llamamos base. Colóquenle base, por favor. Al número 3, pequeñito, que es el número pequeñito que está en el extremo superior derecho, se llama exponente. Y al resultado le vamos a llamar potencia. Esta es la
forma de una potenciación. En una adición nosotros veíamos que el signo era el signo más, ¿no es cierto? La crucecita. En una sustracción o en una resta, el signo que nos identificaba la operación era una rayita. En la multiplicación antes era una X, pero ahora estamos utilizando un puntito. En la división utilizamos dos puntitos, ¿verdad? Ahora en la potenciación no hay un signo en específico así, pero sí podemos decir que hay un número grande, que es la base, y cuando vemos un número pequeñito en el extremo superior derecho, se refiere a una potenciación. Eso es lo más importante, chicos, que necesitamos saber respecto de la introducción a la potenciación. Ahora, vamos a ir a ver a la lectura o a la escritura y a ciertas potencias características que se presentan en algún momento y que tú tienes que saberlo ya de memoria. Por ejemplo, en la página 34, todos, por favor, vámonos a la página 34. Tenemos en este caso un cuadrito que tú tienes que completar. ¿Ya? Lo completaremos inmediatamente, por favor. Tenemos tiempo de trabajarlo. Lo vamos a trabajar. ¿Ya? Rápidamente, página 34, bolígrafo azul. Y ahí tenemos el cuadrito. En el primer ejemplo dice que hay dos números que se están multiplicando, 12 por 12, y es igual, dice, esto podemos expresar como una potenciación. Y vamos a decir que el 12 se está multiplicando por sí mismo dos veces, y ese número pequeñito va arriba, donde la base es 12 y el exponente es 2. ¿Cómo se lee esto? Dice, la base primero elevado a 2, o también se dice elevado al cuadrado. ¿Ya? Podemos decir elevado al exponente tantos o elevado a cierta forma de expresar ciertos números, ¿no? Se expresan los números de manera ordinal, cardinal, etcétera, ¿no es cierto? Te vas a ir dando cuenta, tú ya has avanzado esto, no te preocupes, te vas a ir dando cuenta fácilmente si llenamos ahorita, en este instante, el cuadrito. Entonces, cuando es 2, decimos cuadrado. Resaltamos, por favor, si es que tienen resaltadores a la mano, lo resaltan, el 2 pequeñito y el cuadrado, la palabra cuadrado, ¿ya? Muy bien. Continuamos en la siguiente línea del cuadro, de la página 34. Dice 9 por 9 por 9. El 9 se está multiplicando 3 veces y lo expresamos de una sola forma por la potenciación. 9 y el exponente, el número chiquito, 3. La base es 9, el exponente es 3. ¿Y cómo se lee? Dice 9 elevado a 3, o también podemos decir 9 al cubo. Vamos a resaltar. Si tenemos resaltadores, ahorita lo utilizamos. Y si no, chicos, no se preocupen. Como va a estar grabado, después van a resaltar. Resalten el número pequeñito 3 de esa filita y resalten la palabra cubo también. ¿Ya? ¿Estamos? Muy bien. A ver, alguien hágame una señal de que se está entendiendo con su dedito así, como un like. Muy bien. Un corazón. Un corazón, cuando no sé cómo hacen, ¿no? Corazón, me encanta la explicación, dicen. Muy bien, chicos. Ya, continuamos entonces. Vamos a la tercera filita del cuadrito. Dice 5 por 5 por 5 por 5. ¿Cuántas veces se está multiplicando el 5? 4 veces. Lo vamos a expresar como una sola potencia, se dice, ¿no? Entonces, 5 y el número pequeñito arriba, 4. La base es 5. Eso ya tenemos que completar con bolígrafo azul, por favor. La base 5, coloquen 5 en la base. Muy bien, estoy viendo a muchos que están trabajando, se les puede ver todo. Hay otros que están sin cámara, por favor, necesito que pongan la cámara, que activen su cámara. Como por ejemplo, Mateo Villavicencio, ya no le veo. Camila ya se ha activado. Seida, Jessica Pinaya, pongan por favor sus pantallas. La videocámara, ¿no es cierto? Solamente está inactivo el micrófono, pero lo activamos cuando necesitamos. Continuamos rápidamente, por favor. Entonces, dice que la base es 5 y el exponente es 4. ¿Cómo se lee eso? 5 elevado al exponente 4 podemos decir, pero también podemos decir 5 a la cuarta potencia. Entonces, resaltamos ese número 4 chiquito y la palabra cuarta, ¿no? Eso nos va a dar una idea. Enseguida voy a escribir lo que les estaba explicando para que ustedes puedan
ver otros ejemplos más. Y así me van a completar los siguientes. Rapidito lo completaremos. 3 por 3 por 3 por 3 por 3. Entonces, vamos a expresar esta multiplicación como una sola potencia y decimos 3, una sola vez, grande el 3. Y muy bien, aquí voy a colocar inciso D, también explicándoles en la teoría. Entonces, voy a tener 3 elevado, dice por 3, por 3, por 3, por 3, por 3. Entonces, esto lo vamos a expresar como una sola potencia. Decimos 3 elevado, ¿cuántas veces se está multiplicando? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, elevado al exponente 6. Pequeñito el número que se está, de las veces que se está multiplicando. ¿Y cuánto es 3 elevado a la sexta potencia? Ustedes tienen que multiplicar o, en este caso, miren, pueden hacer de 2 en 2, de 3 en 3, o con la calculadora ahora que están en casa. No se van a preocupar de eso, ¿no es cierto? Es 81 por 9, ¿cuánto nos da? 729. 3 a la sexta potencia, entonces es igual a 729. Completamos el cuadrito. 3 a la sexta potencia, la base es 3, el exponente es 6. Vamos completando, libros, página 34. ¿Y cómo se lee? Dice esto. ¿Cómo se lee? Esto, la lectura. Entonces, la lectura en este caso es de la siguiente manera. Se los voy a escribir con bolígrafo rojo. Podemos decir que esto se lee de la siguiente manera. 3 elevado, podemos decir, a la sexta potencia. ¿Ya? Entonces, la base se mantiene tal y como está. Lo único que debemos tener cuidado que vamos a utilizar la palabra, en este caso, del exponente puede ser cuando es, podemos decir desde el cubo, elevado al exponente 3, elevado al exponente 4, pero también decimos al cubo, a la cuarta, a la quinta. A partir del número exponente 4, decimos cuarta, quinta, sexta, séptima, etcétera. Pero también se puede escribir como, y aquí te lo voy a escribir, 3 elevado al exponente 6. También se puede expresar de esta otra manera. Ya hay distintas formas, pero ya con el uso te vas a dar cuenta que esto es muy fácil. El último, la última filita, por favor. Vamos a analizar y el 2 se está multiplicando. ¿Cuántas veces? Vayan contando, por favor. ¿Cuántas veces se está multiplicando el 2? Expresamos entonces como 2 elevado a la, eso, 7, muy bien. Muy bien, entonces elevamos 2 elevado al exponente 7, ¿no es cierto? La base sería 2, el exponente es 7, ¿y cómo se leería esto? 2 a la séptima potencia. Escríbanlo ahí, 2 a la séptima potencia. Muy bien, chicos. Rápidamente, nos quedan unos minutos más, lo aprovecharemos de la mejor manera. Hay algunas, entonces aquí voy a colocar, hay algunas potencias que son importantes, ¿ya? Potencias importantes, voy a escribir aquí. Potencias importantes. Ejemplo. Cuando yo tengo, dice, un número, por ejemplo, cuando tiene que ver con la base y cuando tiene que ver con el exponente. Entonces aquí voy a anotar, cuando es con la base, ¿ya? Vamos a ver. Cuando la base es cualquier número y el exponente es un exponente 0, dice, entonces el resultado siempre va a ser igual a 1. Ejemplo, aquí voy a colocar el ejemplo. Si yo tengo 9 elevado al exponente 0, esto es igual a 1. ¿Me están atendiendo, chicos, por favor? A la pantalla todos. Si yo tengo otro número, por ejemplo, 205 elevado al exponente 0, esto va a ser igual a 1. Siempre me va a dar
1. ¿Se está entendiendo? Muy bien, continuamos. Hay otro caso importante. Cuando la base es cualquier número y el exponente es 1. Entonces, ¿qué se hace? Dice que cuando la base es cualquier número, el exponente 1 es 1, este es igual al mismo número. La potencia va a ser igual al mismo número. Entonces, voy a colocar un ejemplo. Si yo tengo 9 elevado al exponente 1, esto es igual a 9. Si yo tengo 205 elevado al exponente 1, esto es igual a 205. Qué facilito, ¿verdad? Sí, Totalmente profe. sencillo. Sí. Ahora, observen un siguiente caso. Este es el caso de lo que, o cuando hablamos solamente de los exponentes. O las bases. Hace rato hemos hecho base, ¿no? Aquí hemos hecho exponente. Ni yo me he dado cuenta. Esto es cuando se refería al exponente. Lo vamos a cambiar. Esto es exponentes importantes. Exponentes. Dos casos entonces, cuando el exponente es 0 y cuando el exponente es 1. Ahora vamos a ver igual dos casos también sencillos cuando tenemos características en las bases. En el siguiente caso, cuando la base es 1 y el exponente es cualquier número. Si la base es 1 y el exponente es cualquier número, dice que si tú multiplicas 1, o digo, tenemos la potencia de 1 elevado al exponente de 10, quiere decir que el 1 se está multiplicando por sí mismo 10 veces. Y si multiplicamos, a ver, 1 por 1, 1 por 1, 1 por 1, 1 por 1, 1. Quiere decir que siempre va a ser 1, ¿no ve? Ejemplo, enseguida vamos a colocar un ejemplo. Aquí tenemos los ejemplos. Si yo tengo 1 elevado al exponente 5, por ejemplo, entonces esto va a ser igual a 1. Si yo tengo 1 elevado al exponente, a ver, vamos a poner al exponente 108. ¿Quién quiere multiplicar el 1 108 veces? Qué flojera, ¿verdad, chicos? Es una flojera, pero tú ya sabes que hay una potencia que nos dice que cuando el exponente es cualquier número y la base es 1, no necesitas multiplicar porque siempre nos va a dar, ¿cuánto? 1. Sencillo, facilito. Otra base característica es la base 10. Cuando la base es 10 y el exponente es cualquier numerito, entonces dice que este va a ser igual a lo siguiente. Entonces, vamos a empezar con un ejemplo y luego vamos a escribir la fórmula. Si yo tengo 10 elevado al exponente 2, por ejemplo, ¿qué quiere decir? Que el 10 se está multiplicando 2 veces y 10 por 10 es igual a 100. Observa, en este otro caso también vamos a colocar 10 elevado al exponente 3. Quiere decir, si tú multiplicas 10 por 10 por 10, te va a dar 1000. 1000. ¿Cuál sería la característica? Observa. Si el exponente es 2, la base es 10 y el exponente es 2, es el 1 acompañado de la cantidad de ceros que indica el exponente. 10 elevado al cuadrado es el 1 con 2 ceros. 10 elevado al exponente 3 es el 1, en este caso, ¿con cuántos ceros? Con 3 ceros. Qué facilito, ¿verdad? Entonces, si yo digo 10 elevado al exponente n, a la enésima potencia, quiere decir, va a ser igual al 1 acompañado ¿de cuántos ceros? N ceros. ¿No es